Como lo habíamos anticipado, con nosotros en una interesantísima plática con el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Doctor, muy buenas tardes. Usted no necesita más presentación que su solo nombre. Mi distinguido maestro Ángel Lara Platas, es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y sobre todo con el auditorio de En Vivo, que evidentemente es creciente cada día. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a tocar un tema que usted domina muy bien. Gracias. Y además con opiniones y criterios muy interesantes. Comenzaríamos con la siguiente pregunta, si usted nos lo permite. Encantado. ¿Qué es el fuero constitucional, doctor? Muy bien, la pregunta es de la más alta relevancia en el contexto que estamos viviendo en el estado de Veracruz. El fuero constitucional es una canonjía, una prerrogativa jurídica contemplada en la normativa constitucional que permite en cierta medida un blindaje a determinados funcionarios públicos para efectos de no poder ser procesados o susceptibles de algún acto de molestia jurídica derivada de un procedimiento hasta en tanto se encuentren desempeñando estos cargos públicos. Si bien esta definición que acabo de dar de fuero no viene textual en la Constitución y mucho menos en las leyes reglamentarias, no menos cierto es que de manera material así es como advertimos el fuero. Recordemos que esta figura es histórica. Originalmente surgió a principios del siglo XX, se fue derivando de otras modificaciones para efectos de proteger sustancialmente la libertad y la expresión de las ideas. Esto es que representantes del pueblo, escogidos precisamente por una designación popular, no fueran objeto de rencillas políticas, de persecuciones jurídicas infundadas y que evidentemente se coartara la posibilidad de representar los intereses del pueblo. Sin embargo, los tiempos ya cambiaron, la sociedad evolucionó, las normas también, y hoy advertimos que esta figura, lejos de ser un ente de protección jurídica para los funcionarios en su libre ejercicio de proteger a la sociedad, ahora se convierte en un escudo y un blindaje para quienes hacen mal uso de los recursos públicos y posteriormente se blindan bajo este escudo del fuero y no asumir la responsabilidad legal. ¿Es lo mismo fuero constitucional que inmunidad parlamentaria? No, en realidad no, son conceptos diferentes. Recordemos que la inmunidad es una descripción que por su naturaleza representa imposibilidad de ser susceptible o imposibilidad de ser sujeto a. Mientras que el fuero, recordemos que si bien es un blindaje, no menos cierto es que éste se puede extinguir mediante un procedimiento de desafuero. En consecuencia, el funcionario que pudiera ser susceptible de un acto de esta naturaleza se puede iniciar en su contra un procedimiento de desafuero y esto eventualmente traerá como consecuencia extinguir esta figura en su favor y poder ser procesado como cualquier ciudadano tradicional. Es decir, de acuerdo a estos comentarios, se ha abusado del fuero. Indudablemente. Los funcionarios públicos han abusado del fuero. Así es, México ha tenido un excedente en el uso de esta figura. Debemos posicionarnos en el panorama. Actualmente en México existen 15 estados que ya extinguieron el fuero. De estos 15 estados, algunos lo han hecho en su totalidad. No hay fuero para nadie. Otros estados lo han hecho solamente en determinados funcionarios, es decir, presidentes municipales, regidores, pero lo conservan gobernador y legisladores. Y en otros estados no hay la menor intención de hacerlo. Veracruz ha encontrado un punto medio. Veracruz ya extinguió el fuero para regidores, presidentes municipales, pero lo conserva para gobernador y legisladores, diputados. ¿Qué es lo que presentó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares? La iniciativa para efectos de extinguir el fuero tanto para gobernador como para diputados. Es decir, que quede extinto el fuero de manera general en Veracruz, pero esta propuesta infortunadamente no pasó. Es decir, los diputados prefieren en tener este fuero. Así es. En prevención de algo. Claro. Porque de la diputación pueden pasar a la presidencia municipal o algún otro cargo en el que pudieran verse inmiscuidos en cuestiones poco claras. ¿Por ahí va la cosa, doctor? Yo así lo veo, la verdad es que lo he manifestado. Pedirle a los legisladores que evalúen si merecen o no conservar ese blindaje sería como someter un juicio con juez y parte. Esto es, que los legisladores van a decidir sobre si se quitan ellos mismos el fuero. Obviamente que dijeron que no. Sin embargo, conservar el fuero desde mi perspectiva personal es en nada
es debilitar este nuevo andamiaje anticorrupción que existe en Veracruz. El que nada debe, nada teme. Claro. El que hace un ejercicio adecuado de recursos, Claro, o que lleva una visión responsable de su función pública, no tendría por qué preocuparse de que haya rencillas o persecuciones. Simple y sencillamente, si tenemos un Estado de Derecho que permite y prevé hacer oído y vencido en juicio, bueno, el funcionario que se sienta aludido por una imputación tendrá derecho a demostrar que es inocente. Y la otra cara de la moneda, con la que yo no coincido, pero que respeto el punto de vista, es que se debe preservar para legisladores y gobernador, porque ellos pueden ser susceptibles de algún tipo de ataque jurisdiccional por una rencilla política, y entonces ser objetos de alguna detención arbitraria, y el único respaldo que actualmente tienen para evitar eso es el fuero. Muchas posturas se pronuncian por conservarlo como está ahora, pero en mi caso muy particular yo pienso que es un retroceso. La evolución evidentemente va a propiciar que extingamos esto, y como he sostenido, el que nada debe, nada teme. No tendrían los funcionarios por qué estar buscando preservar una figura que solo se ha utilizado como escudo para eludir una responsabilidad legal. Retomando su comentario, si existiera alguna rencilla, Sí. en algún estado de nuestro país, omito su nombre, le dijeron al gobernador que para qué había lanzado esta propuesta, para qué había hecho esta propuesta, Claro. toda vez que él se quedaría en una posición endeble y sujeto precisamente de alguna rencilla política, que los diputados se pusieran de acuerdo y lo echaran abajo. ¿Podría ocurrir así de fácil, doctor? Muy bien, la pregunta es muy oportuna, y la verdad que bueno que se hace para que los televidentes de En Vivo lo sepan. Preguntaba la gente, fortalecer el fuero. No, fortalecer el Estado de Derecho. Efectivamente, si un legislador o un mandatario del Estado, un gobernador, se siente aludido por haber hecho bien su papel, pero ser del partido contrario y por una rencilla política es sujeto a un juicio arbitrario, recordemos que hay presunción de inocencia, tiene derecho a ser oído y vencido en juicio, puede acreditar no ser el perpetrador del acto delictivo. Es decir, al extinguir el fuero no quiere decir que en automático va a haber una cacería de brujas contra políticos y de manera arbitraria se les va a meter en prisión sin preguntarles cómo se llaman. Eso quedó en el pasado. Sin embargo, debo reconocer que estamos todavía en una evolución. Si bien ya trascendimos a un sistema de justicia acusatorio, y si bien ya tenemos fortalecida la presunción de inocencia, el debido proceso, la legalidad y la audiencia, no menos cierto es que pudieran todavía existir ciertas arbitrariedades, pero curiosamente estas son en menor grado en la clase política y económicamente con un estatus mayor. Es decir, las arbitrariedades de persecuciones políticas difícilmente las veremos con una total y plena impunidad, porque sería como desdeñar todo el andamiaje jurídico que tenemos. Lo que hay que hacer, en vez de fortalecer el fuero, pensando que las persecuciones políticas pueden burlar la ley y cumplir su cometido, en vez de fortalecer el fuero, debemos fortalecer el Estado de Derecho, donde el funcionario diga, tengo libertad de expresar mis ideas, tengo libertad de defender mis ideales en tribuna, y si esto me representa alguna rencilla política o acciones jurídicas infundadas, tengo los mecanismos constitucionales para impedir que esto me cause una afectación, y no estar buscando fortalecer una figura que, lejos de prever blindar al funcionario por su buen actuar, lo está blindando por circunstancias negativas. Tenemos ejemplos en la Federación, menciono exfuncionarios del gobierno duartista. Tarek Abdalá tiene señalamientos en su contra que no fueron encausados en su momento porque tenía fuero, y el procedimiento de ese fuero no procedió. Entonces, él y otro grupo de operadores del gobierno duartista siguen operando con total impunidad porque tienen ese fuero. Es un blindaje que desafortunadamente subsiste. Eso es. Bueno, entonces podemos concluir en el sentido que sí es recomendable retirar el fuero. Así es. Yo creo que un Estado que se precie de y estar inmerso en una visión jurídica, en un Estado de Derecho que respete las libertades y que además haya un sentido de responsabilidad de la función pública y del ejercicio público, indudablemente no necesitan ese blindaje. Ese blindaje está de más. Tenemos un andamiaje ya establecido. Todos los ciudadanos tenemos derecho a ser juzgados bajo las mismas normas y con las mismas características. No tiene por qué existir esa canonjía de la clase del poder
cuando todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos humanos y además las rencillas políticas y las persecuciones de esta naturaleza no tendrían por qué derivar en actos de molestia impunes e infundados. Debe desaparecer el fuero en su totalidad, esa es mi postura. Claro, vendría a ser así como un freno. Así es. En la parte preventiva para que no. Sí, claro. Recordamos a los televidentes qué pasó en algunos casos de Veracruz. Estos funcionarios que entraban en cajuelas a tomar protesta a las legislaturas o que entraban casi como los magos escondidos y en los patios tomaban protesta. Para en el momento de tomar protesta se actualizaba el fuero y ya no podían ser ejecutadas las órdenes de aprehensión en su contra. Era una auténtica risa y vergüenza para los ciudadanos que confían en el sistema jurídico. Es increíble que este fuero se ocupase en esos momentos para blindar a un funcionario que tenía señalamientos diversos por evidentemente actos delictivos. Claro. Entonces eso nos llama la atención. Nos permite, hay saludos. Chucho Beto Cantel le manda saludos. Hombre, mi querido amigo Cantel, un abrazo. María Teresa Lagunes también le manda saludos, dice que está usted excelente. No, hombre, Teresita, un fuerte abrazo, un gusto siempre escuchar y leerte, vaya. Saúl Donaldo también un abrazo, le manda, mi querido Saúl. Y Edgar Anselmo Martínez. No, hombre, nuestro estimado Edgar, allá siempre en las trincheras, vaya. Siempre en las trincheras. Así es. ¿Qué más podríamos agregar, doctor? Pues mi distinguido maestro Platas, la verdad, primero felicitar este brillante programa, extraordinario, con una audiencia creciente, con un formato muy agradable a la vista de los televidentes, que me sumo a ello, me declaro fan de este programa. Y segundo, pues hacer una reflexión. No todo está perdido ni dicho. Se puede volver en la siguiente sesión, incorporar en las órdenes del día la propuesta para extinguir el fuero. Yo considero, me sumo al pronunciamiento del gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, cuando dijo que es lamentable que el Congreso no haya aprobado esta iniciativa. Yo me sumo a esa postura. Creo que la legislatura debe hacer un acto de reflexión y entender que ese blindaje hoy por hoy es solamente algo que blinda a probables delincuentes. No tiene razón de ser ese blindaje, debe desaparecer y debemos seguir el ejemplo de otros estados progresistas que ya han generado la extinción de esta figura y que no por ello se están desmoronando al interior. Así que es una reflexión y un exhorto respetuoso a la legislatura a revisar y analizar con conciencia esta propuesta y que eventualmente sea una realidad en Veracruz. Muy bien, doctor. Le agradecemos infinitamente. Maestro. Siempre es un placer escucharlo. El placer aprendemos mucho de usted. Al contrario, mi distinguido maestro Platas. Y ojalá Platas, y nos veamos pronto en estos mismos estudios. Es un placer para nosotros y para toda la audiencia de En Vivo. Verdaderamente me siento congratulado por ello. Muchas gracias, doctor. Un verdadero placer. Muchas gracias. Vamos a un comercial y regresamos con más información.